en el año 98, es decir, esto, junto con el apoyo de una parte de la población, se encargaron de desmontar el sistema de partidos políticos que tanto nos había costado durante la democracia. Y un sistema de partidos políticos no se sustituye por otro de un día para otro. Y entonces, los partidos políticos que han venido después, tipo Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, se han creado en los últimos años en las condiciones más adversas posibles. No les tengo que recordar que gran parte de ellos han llevado prisión, están en el exilio o están perseguidos. ¿Ok? Han sido torturados, han sido asesinados. O sea, no estamos hablando de tonterías. El único gran partido que sobrevive del periodo democrático es Acción Democrática, ¿ok? Que todavía ha dado muestras de organización, de estar trabajando en todas partes del país. Entonces, ahí tendríamos un segundo costo. Y el tercer costo de la antipolítica, ¿verdad?, es que le abre las puertas a los populismos radicales y a los totalitarismos. No tengo que decirles o ponerle ejemplo. Es decir, los tres costos que acarrea la antipolítica, nosotros lo hemos pagado. La política completamente bloqueada como institución social, los partidos limitados, los partidos políticos, y por supuesto siendo víctima del populismo radical y de los totalitarismos. Ese es el enorme costo de la antipolítica. Si pasamos a la última lámina, yo ahí hago una descripción de las formas de la antipolítica en el caso venezolano. Alerto, porque los chavistas nos han puesto a vivir como los cazadores y recolectores. Dependemos de las condiciones ambientales. En este momento ha empezado a llover. Toda mi vida a mí me encantaba la lluvia hasta que llegó el castrochavismo. Entonces, cada vez que veo lluvia, empiezo a pensar en apagones y en caídas de internet. Entonces, alertado, no entren en pánico. Si pasa alguna cuestión, no hay problema, la retomamos en la próxima clase. Pero ha empezado a llover en mi casa. No sabemos qué pueda pasar. Ok, entonces, si van a la tercera lámina, si el amigo, nuestro director del Departamento Audiovisual, William, gracias, 1.000.000, ahí lo pueden ver. Hay una primera característica de la antipolítica venezolana que yo llamo histórica y bolivariana. Bueno, yo no la llamo. Eso es un término, eso es una expresión que se la debemos al gran politólogo venezolano Juan Carlos Rey. ¿Ok? Juan Carlos Rey no solo es uno de los grandes politólogos de Venezuela, sino de América Latina. O sea, un politólogo reconocido en Iberoamérica. Él hablaba de la antipolítica histórica y bolivariana. ¿A qué se refería él con eso? Se refería a que había un componente contra la política que tenía que ver con nuestra historia y sobre todo por el culto a Bolívar. Ustedes saben que Venezuela padece de un culto a Bolívar que viene de hace tiempo atrás, desde el tiempo de Guzmán Blanco, y que por supuesto en el caso del chavismo se volvió una gigantesca patología enfermiza. Entonces, el tema del culto a Bolívar, ¿cuál es? Bueno, primero que no hay que rendirle culto a nadie, lo que hablamos antes. Si usted le quiere rendir devoción a alguien, para eso está Dios, Cristo y el Espíritu Santo o la Virgen María. Hasta ahí. A más nadie. Entonces, rendirle culto a un ser humano normal, como era Bolívar. Bolívar era un tipo normal, aunque evidentemente realizó cosas muy importantes, pero no amerita que se le rinda culto. Porque al rendirle culto pasa lo que hablamos con el liderazgo carismático. Entonces, empezamos a creer que todo lo que diga ese señor está bien. ¿Qué pasa? El culto a Bolívar
tuvo diversas aplicaciones. Una de ellas era tomar afirmaciones de Bolívar sacadas de contexto y utilizarla con fines particulares. Entonces, Bolívar dijo tal cosa, lo saco de contexto, ya sea de contexto me refiero a dónde está escrita, un discurso, una carta que escribe, una locución que tiene Bolívar, y la saco del contexto en el que fue escrito, o la descontextualizo con respecto al momento histórico. Juan Carlos Rey, en un libro muy importante que tiene sobre la historia de los partidos políticos, cita varios ejemplos. Uno que seguramente ustedes han escuchado alguna vez. Se supone que dijo esto en Santa Marta, cuando ya estaba en una situación muy difícil, cuando dice aquello: si con mi muerte cesan los partidos, bajaré tranquilo al sepulcro. ¿Ok? Imagínate, si usted lee la frase, dice, bueno, así serán de malos los partidos que Bolívar se muere y baja al sepulcro lleno de paz si desaparecen. ¡Wow! Entonces aquí hay varios problemas. Hay el primero, el problema lo dijo Bolívar. Claro, si usted no está anotado a ningún culto, tú dices, bueno, y lo dijo Bolívar, ¿y? Pongámoslo en términos futbolísticos. Digamos que usted abre la Biblia y se mete en los salmos. Y entonces, imagine, estoy exagerando, ¿no? En los salmos dice, y habrá un enano llamado Messi que nunca jugará fútbol. Salmo 232. Loado sea el Señor. Entonces, ¿a qué conclusión llega usted? Bueno, el que escribió la Biblia se equivocó. Pero no puede ser porque es la Biblia. Bueno, se equivocó ahí, pues. Como yo no estoy amarrado a ninguna de estas pasiones, si algo está equivocado, está equivocado. Punto. Igual con esto. Es decir, si Bolívar dijo que los partidos eran malos, se equivocó. Acertó en otras cosas y en esto se equivocó. Pero ocurre que tampoco se equivocó. El que se equivocó es el que manipula el contenido. Cuando el término partido, ¿okay?, en la época de Bolívar no tiene ninguna similitud con lo que significa partido en el momento actual. Es decir, para la época de Bolívar, partido, ¿ok? ¿Qué significa? Por partido se referían a las facciones y a las montoneras que estaban terminando, exactamente como dice aquí Camil, que estaban acabando con el proyecto de la Gran Colombia. Facciones que eran grupos de intereses, ¿ok?, de mantuanos en Bogotá o en Caracas, o grupos de diferente origen que conspiraban para obtener beneficios de la situación que estaba viviendo Venezuela o Colombia. O también se refería a montoneras. ¿Qué eran montoneras? Bueno, colectivos. Las montoneras eran los colectivos de hoy. Unos tipos que saqueaban, ¿ok?, que a veces operaban como el brazo armado de ciertas facciones y que habían sembrado el caos, la desolación y la muerte en nuestras tierras. En otras palabras, cuando Bolívar lanza esa frase, no está hablando de los partidos políticos modernos. Bolívar no está hablando del Partido Demócrata Norteamericano. Bolívar no está hablando del Partido Social Cristiano Alemán dirigido por la señora Angela Merkel. ¿Ok? No está hablando de Acción Democrática, no está hablando de voluntad popular. Está hablando de montoneras y facciones que efectivamente causaron un gran daño. ¿Y por qué dice Bolívar si con mi muerte cesan los partidos? Porque ya en aquel momento mucha gente interesada de una facción o de otra facción
o de una montonera u otra montonera, decían que estaban actuando a nombre de Bolívar y utilizaban el prestigio de Bolívar para cometer las barbaridades que llevaban a cabo. Por eso dice, si yo me muero y con mi muerte cesan los partidos, bajo tranquilo al sepulcro. En otras palabras, si con mi muerte dejan de estarme utilizando para sus bajas pasiones, yo bajo tranquilo al sepulcro. Fíjense la diferencia entre una y otra lectura. Entonces, bueno, ahí tenemos el primer elemento de antipolítica, que ya acabamos de desarmar, ¿ok? Con la ayuda del gran politólogo venezolano Juan Carlos Rey. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, ansiedad? Por ejemplo, Ana Sánchez, que la veo aquí, con cabellera rojo encendido. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Alguna pregunta? ¿Duda, inquietud? Hello. Yo tengo Ana. una, profesor. No, pero a ti no te estoy preguntando, estoy preguntándole a Ana. Cálmate. Ok. Ana. Ana. Ok. Aquí estoy, profe, pero es que mis datos están muy mal, se cae a veces la conexión. ¿Qué me están preguntando? Perfecto, pero nada más queríamos saber si tienes pulso y si tienes Sí. alguna pregunta. No, todo Dígalo. está bastante claro. Ah, ok, chévere. Perfecto, gracias. Ajá, ¿quién quería preguntar? Yo, Camil. Era respecto, o sea, siempre importan entonces los contextos, ¿no? O sea, sacar una frase, por ejemplo, de la Biblia, de algún texto y tal, Claro. habría que ver el tiempo en el que se escribió, a quién se dirigía esa frase, o sea, digamos que a quién responde esa cita, por así decirlo, a qué texto, a qué persona, todo eso. Claro. Por ejemplo, si tú le haces un análisis de contenido a los discursos de Hitler y a los de Churchill, Hitler gana de lejos en el uso de la palabra libertad, prosperidad, felicidad, paz, mucho más que Churchill. Entonces, en otras palabras, los discursos de ambos tienen que ser entendidos en el contexto en el que fueron dichos y por quién fueron dichos. Eso es muy importante. Ok, Permiso. Camil, seguimos. Ajá, dígalo. Claro, profe, porque en ese sentido, el contexto de Hitler, por supuesto que la felicidad, la paz, la alegría, la gozadera era para él, obviamente, para él, para su gente. Entonces, Claro, sería ese el contexto. así es. Bueno, hay otra manifestación de la antipolítica que yo coloco ahí, que es la antipolítica como una muestra de inteligencia y de corrección política. Esta la tomo de un gran autor británico que se llama Bernard Crick. Le escribo en el chat para que tengan el nombre. Ok, ya le escribo. Bernard Crick. Ok, así se escribe. Bernard Crick fue uno de los grandes politólogos y expertos en temas asociados británicos, y él escribió un libro que es imprescindible, un libro clásico. Como siempre yo le digo, yo le sigo recomendando películas, libros y tal, y bueno, aquellos de ustedes que estén más interesados, pues aprovecharán esas recomendaciones. Ese libro se llama En defensa de la política, así como su nombre indica. En defensa de la política. Un libro magistral, muy interesante. Y él plantea, entre las tantas cosas que plantea ahí, es que hay una manifestación de la antipolítica que además es muy corriente entre sectores intelectuales, artistas, académicos, gente de las universidades. Aquí lo tuvimos por mucho tiempo y alimentó mucho la antipolítica que se fue estructurando y asentando en los años 90. Y es que
ser antipolítico es como una muestra de inteligencia. O sea, despreciar la política y considerarla una actividad inferior con respecto a mí, que soy un profesor de la universidad, o soy un investigador, o soy un artista. Y entonces eso se veía como algo políticamente correcto, burlarse de los políticos, considerarlos como seres demasiado terrenales. Pero además, aquí viene otra contradicción interesante, es que la mayoría de esos intelectuales, de esos artistas, de esos académicos, oigan bien, believe or not, eran de izquierda. Entonces, o sea, tú te burlabas de los copellanos, de los adecos, que hacían política en los pueblos, y en el llano, y en las montañas, y tal. Ah, pero tú eres de izquierda. Algunos, como uno de ustedes mencionó, para colmo eran gramscianos. ¿Ok? Entonces, pero bueno, esas cosas son así. Entonces, esto hizo mucho daño. ¿Por qué? Porque esos intelectuales, esos artistas, esos académicos iban a los medios de comunicación, iban a la radio, iban a la televisión, a la prensa, y largaban el discursito antipolítico. Los partidos son malos, no sé qué, y alimentaban ese mundo desde el prestigio que les daba el arte, la cultura, la academia y la actividad intelectual. Ajá, Camil dice por aquí, ya va. ¿Qué dice Camil? El problema no solo es que tengan realmente posición política, sino que además se quiera. Claro, por supuesto. Exactamente. ¿Okay? Por supuesto, eso lo veremos después en una clase del capítulo que yo les, propongo, que escribí con el padre Ugalde. Evidentemente, cuando hablamos de izquierda, en Europa, por ejemplo, hay unos socialistas que, a ver, son de izquierda entre comillas. O sea, hay muchas complejidades. Por ejemplo, en este momento España está gobernada por el Partido Socialista Español, que por esas degradaciones que sufren las instituciones, en este momento está en manos de castrochavistas. Gente sin escrúpulos. Además están asociados con un partido de ultraizquierda que se llama Podemos, que en estos días ustedes habrán visto el señor Carvajal, el pollo Carvajal, acaba de dar información que maneja como jefe de inteligencia de Chávez, información donde se explica cómo Venezuela, con todos los problemas que teníamos, le dio millones de euros para que ese partido tratara de destruir España como hizo aquí en Venezuela. Entonces, estamos hablando de un partido nefasto que le está causando un daño terrible a España. Ahora, digamos que paré con paré, lo digo porque tiene de vecino a Portugal. En Portugal gobiernan el Partido Socialista Portugués. Pero ¿qué pasa? El Partido Socialista Portugués no tiene nada que ver con el Partido Socialista Español. El Partido Socialista Portugués es un partido muy sensato, que tiene políticas de Estado y de desarrollo social muy bien montadas, que no persigue a los empresarios, que respeta la propiedad privada, que está muy integrada a la comunidad europea, ¿ok? Y que no anda con locura. ¿Ok? Ambos partidos están en la tercera internacional, en la internacional socialista. Entonces, este tipo de distinciones es importante tomarlas en cuenta. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces. Ya va que alguien más escribió. Hipocresía en gran magnitud, como dijo Chávez, que ser rico es malo. Claro, por supuesto. Bueno, fíjense entonces. Por cierto, quería hacer un comentario aparte.
para que le comenten a sus compañeros. Estoy al tanto de que hay algunos compañeros que tuvieron problemas de conexión, luz. Ahí los tengo anotados, escribieron. Pero ocurre que este es un salón de más de 30 y pico de personas, casi 34, 35, y en este momento hay 15 personas. Por supuesto, gracias a ustedes que están ahí muy comprometidos. Por favor, háganle llegar a sus compañeros que yo paso lista, es decir, yo tomo capturas de las personas que están en sala y eso yo lo tomo en cuenta. ¿Ok? Es decir, el hecho de que esto sea virtual no quiere decir que sea hippie. ¿Ok? Y que esto sea como una comuna. Unos días voy a la comuna y otros días no voy a la comuna hippie. ¿Ok? Entonces, por favor, gracias a ustedes por ser consecuentes y por supuesto, hablen con sus compañeritos y díganle que la universidad establece presencialidad remota. Bien, entonces, esa sería la segunda característica de la antipolítica. Nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 características más. Estoy viendo que faltan 10 minutos para las 5 y evidentemente entonces la clase técnicamente terminó. No sé si tienen algún otro compromiso, pero yo soy respetuoso de sus tiempos, entonces vamos a dejarlo hasta ahí. La clase que viene cerramos con estos aspectos que nos quedan de la antipolítica y comenzaríamos, ahí trabajaríamos el capítulo 2, que es el capítulo del profesor Guillermo Aveledo sobre el pensamiento político. Es un capítulo bastante denso, con mucho contenido, así que por favor léanlo para que la clase sea provechosa. Y con respecto al capítulo 1, que ya hemos terminado técnicamente, recuerden que estoy completamente a la orden a través del WhatsApp para que manden sus preguntas, sus dudas sobre ese capítulo. ¿Alguna duda, alguna inquietud, ansiedad, nerviosismo, curiosidad intelectual? Profe, Camil dice que todo. Gracias. profe, tengo una consulta. Ay, ya, perdón, pero Dígalo. ¿El perro está ladrando? sí, profe, por Dígalo, eso apagué el Francisco. micrófono un momento. Que Tranquilo. ya va, un segundo. Cuéntame. Cuéntame, Francisco. Francisco. Hello. Francisco. ¿Tienes el micrófono apagado? Sí, profe, perdón, es que llegó mi hermano, entonces tuve que bajar corriendo a abrirle y los perros y se combinó todo eso, pero ya estoy aquí. Pensé que los perros te habían comido el micrófono. No, Gracias a vale, Dios. no, todo bien. Yo tenía una duda que es en el capítulo 1 cuando nos traen la propuesta de las categorías de Manuel García Pelayo, Ajá. que es con o sea, está relacionado con economía, religión y el arte en este caso, Ajá. pero habla de la... Ya que me cansé. Ajá, Tranquilo, pero estás mal, chamo. ¿Qué edad tienes tú? 20, resistencia horrible. Oye, pero ¿qué hace, pana? Ajá, cuéntame, entonces, Entonces ¿en qué están página los está? fenómenos en la Cuéntame 37, en qué página está. ¿Ah? en la 37. Ajá. Página 37. ¿Qué pasó ahí con la 37? O sea que yo pensé que este tema, o sea que esta categorización se puede aplicar también con la antipolítica, aunque esté inerte en la política, por así decirlo. Ajá. O sea que pues que Ahí te condiciona... dice, los fenómenos politizados pueden ser de dos tipos. Fenómenos políticamente condicionantes, que son aquellos que teniendo una naturaleza no política, ejercen efectos decisivos por la política. Y efectos políticamente condicionados, aquellos que teniendo su naturaleza propia,
se ven en ciertas situaciones determinados por la esfera política. Y dice aquí, cita primero a García Pelayo y el método cartesiano. Fíjate, aquí habría dos cosas. Cuando dice fenómenos que son condicionantes, ¿ok? Y fenómenos condicionados, aquellos que teniendo su naturaleza propia se ven en ciertas situaciones determinados por la esfera política. Fíjate, ahí lo que está diciendo es, veamos en el caso venezolano. En este momento la situación política venezolana está experimentando un fenómeno condicionante, que es ¿cuál? La detención de Alex Saab. La detención de Alex Saab no es un fenómeno político, ¿ok? Es un fenómeno judicial. O sea, hay un tipo que lava dólares, trafica con el hambre de la gente, ha cometido crímenes a nivel internacional y la justicia de un país lo pone preso. Pero ¿qué pasa? Se convierte en un fenómeno condicionante, porque evidentemente las relaciones de poder en un país llamado Venezuela acaban de ser afectadas por ese fenómeno, ¿verdad? Pero después dice, hay fenómenos que no son políticos, pero lo político lo condiciona. Por ejemplo, en este momento me consta que los empresarios en este país que están en su, digamos, en su asunto, sus empresas, sus negocios, sus comercios, están altamente afectados, ¿verdad? Condicionados por lo que se decida en el mundo político. Por ejemplo, si el Estado decide que de aquí a diciembre no va a haber semanas restringidas, o por lo que decide en materia de conversión económica, o si decide o no presentar el presupuesto de la nación. ¿Ok? ¿Se entiende así lo que estoy diciendo? Sí, profe. Entonces, por lo menos en el primer ejemplo, eso podría llevarnos hasta la antipolítica, ¿no? Que era como hacia donde quería enfocar la pregunta. Claro, es decir, Bueno, por en lo el menos en un caso caso, claro, en el caso como venezolano, Venezuela. claro, en el caso venezolano tú puedes decir que personas que no estaban en el mundo de la política ejercieron sus funciones de manera tal que afectaron la política, promoviendo entonces una conducta antipolítica en la gente. Eso efectivamente es una lectura que puedes hacer del tema. Vale, gracias, profe. Nada, siempre a tu orden, gracias a ti. Bueno, amiguitos y amiguitas, nos estamos viendo en la próxima sesión. Recuerden, si tienen preguntas sobre el primer capítulo, compártanlas conmigo en el WhatsApp y vayan leyendo el capítulo del profesor Aveledo para la clase del próximo miércoles. Cuídense mucho, que estén muy bien y bueno, nos estamos viendo. Chao. Chao, feliz tarde. Igual para ustedes. Chao.